Con este video doy inicio al capítulo 3. El primer problema que voy a solucionar es el ejemplo 3.1, titulado Cálculo de la velocidad media e instantánea. El ejemplo dice lo siguiente: un vehículo robot está explorando la superficie de Marte. El módulo de descenso estacionario es el origen de las coordenadas, y la superficie marciana circundante está en el plano XY. El vehículo, que representamos como un punto, tiene coordenadas x y y que varían con el tiempo. La coordenada x en función del tiempo es igual a 2.0 metros menos 0.25 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo al cuadrado. La coordenada y en función del tiempo es igual a 1.0 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo más 0.025 metros sobre segundo al cubo multiplicado por el tiempo al cubo. El inciso A dice lo siguiente: obtenga las coordenadas del vehículo y su distancia con respecto al módulo en el tiempo t igual a 2 segundos. Antes de iniciar con la solución del inciso A, analicemos esta gráfica para entender la información que nos da el enunciado. El enunciado está diciendo que el origen de coordenadas está representado por la posición del módulo de descenso estacionario. Yo supongo que de ese módulo salió un robot explorador, el cual inicialmente se dirige a la posición inicial que tenemos aquí. No sabemos cuánto tiempo tardó en moverse hasta aquí. Solamente sabemos que cuando llegó a este punto, el tiempo comenzó a correr. Y a partir de este punto, de este instante, es que conocemos las funciones de las coordenadas x y y. Miren que la posición inicial está representada por este vector. El vector de posición siempre inicia en el origen y termina en el punto donde estemos analizando la posición. Como en este punto el tiempo vale 0, pues esa es la posición inicial. Luego nos grafican una posición 1 que representa la posición del robot cuando el tiempo vale 1 segundo. También nos representan la posición del robot cuando el tiempo vale 2 segundos. Miren que las posiciones son cantidades vectoriales. La velocidad también, aquí están dibujadas. La velocidad apunta en la dirección de movimiento y es tangente a la trayectoria. El problema dice que este puntico representa el robot explorador. En el inciso A nos piden obtener las coordenadas de la posición que tiene el vehículo a los 2 segundos. Gráficamente nos podemos dar una idea de cuáles son esas coordenadas. Si dibujamos una línea vertical hasta el punto, podemos darnos cuenta que la coordenada X es 1 metro y la coordenada Y está cerca de los 2.2, 2.25 metros. Eso ya nos permite darnos una idea de cuál será la respuesta que debemos obtener en el inciso A cuando lo hagamos de manera analítica. Además nos piden calcular la distancia que hay desde el vehículo robot hasta el módulo de descenso. Esa distancia está representada por el tamaño del vector de posición del vehículo en el tiempo de 2 segundos. Es decir, que para calcular esa distancia tenemos que calcular la magnitud del vector de posición que tiene el vehículo robot a los 2 segundos. Dicho eso, ya podemos empezar a solucionar el inciso A. Nos están proporcionando las coordenadas de la posición en función del tiempo. Con estas coordenadas podemos construir el vector de posición en 2 dimensiones, el cual debe tener esta forma. Para un caso de 3 dimensiones, simplemente tenemos que sumar la tercera componente, que sería z multiplicado por un vector unitario k. En este caso, solo necesitamos 2 componentes porque el movimiento es en un plano, en una superficie. Para encontrar las componentes de la posición a los 2 segundos, simplemente evaluamos las coordenadas en función del tiempo
a los 2 segundos. Es decir, que reemplazamos el tiempo por los 2 segundos. Antes de continuar, quiero corregir este pequeño error que tenía aquí, que me acabo de dar cuenta. Es un pequeñito error de escritura, pero ya que lo miré, lo corrijo. La coordenada x en función del tiempo tenía el tiempo al cuadrado en esta posición. Aquí es donde debemos reemplazar los 2 segundos. Como está elevado al cuadrado, debe colocarse los paréntesis, porque ese cuadrado afectará tanto al número como a la unidad de medida, en este caso los segundos. Yo puedo ver lo que hay dentro de este paréntesis como un producto, de manera que yo puedo aplicar algo que aprendí de las potencias, y es que si tengo un producto elevado a un exponente, yo puedo repartir ese exponente a cada término del producto. Y eso es lo que se debe hacer en el siguiente paso. Debemos repartir el exponente a cada término de este producto que me estoy imaginando. Por lo tanto, queda que 2 al cuadrado da 4 y segundo al cuadrado se deja indicado. Este paso es necesario para que se puedan dar cuenta fácilmente que este segundo al cuadrado dividiendo se cancela con este segundo al cuadrado multiplicando. Y de ese modo, en este término de esta resta, este término queda en unidades de metro, como debe ser, porque para poder restar dos cantidades, las unidades de medida deben ser las mismas. Metros se restan con metros, no podemos restar metros con segundos. Las unidades de medida en sumas y en restas deben ser las mismas. Si hacen el producto de 0.25 por 4, les da 1 metro. Y de ese modo ya podemos hacer esta resta. 2 metros menos 1 metro es igual a 1 metro, lo que habíamos obtenido gráficamente. Y esta es la coordenada x de la posición del robot a los 2 segundos. Ahora hacemos algo similar para la coordenada y. Donde estaba el tiempo, reemplazamos los 2 segundos. Aquí no se mira el exponente, así que deben asumir que hay un 1 como exponente. Si lo reparten a cada término del producto, va a resultar lo mismo, porque 2 elevado a la 1 sigue dando 2 y segundo elevado a la 1 sigue dando segundo. Así que lo podemos dejar de esta manera. Acá hacemos el mismo procedimiento. Distribuimos el exponente a cada término del producto. 2 elevado a la 3 resulta 8 y segundo elevado a la 3 queda segundo al cubo, indicado. Miren que al multiplicar los números, 1 por 2 resulta 2. Aquí, como tengo un segundo dividiendo, se va a cancelar con este segundo multiplicando, lo que resulta en metros, como debe ser, porque la posición se mide en metros. Ahora, si multiplican 8 por 0.025, les debe dar 0.2. Como el segundo al cubo dividiendo se cancela con este segundo al cubo multiplicando, el resultado queda en metros, como debe ser, para que la suma se pueda realizar. Además de que la posición se debe expresar en metros, así que las unidades de esa suma deben ser metros, o cualquier unidad de longitud en la que ustedes estén trabajando. Si sumamos 2 metros más 0.2 metros, el resultado es 2.2 metros. Y de esa manera hemos obtenido la coordenada y de la posición del vehículo a los 2 segundos. Y con esto ya hemos cumplido con el primer requisito del inciso A, encontrar las coordenadas de la posición del vehículo a los 2 segundos. La coordenada x es 1 metro y la coordenada y es 2.2 metros. Ahora quiero construir el vector de posición. El vector de posición se lo construye colocando la coordenada x y multiplicándola por el vector unitario y, más la coordenada y multiplicándola por el vector unitario j. Ahora debemos encontrar la distancia que separa al vehículo del módulo de descenso. Para esto debemos calcular la magnitud de este vector de posición, que representa el tamaño del vector. Para calcular la magnitud de ese vector, simplemente se aplica el teorema de Pitágoras, como les voy a mostrar aquí. Miren que hay dos formas de representar la magnitud de un vector, ya sea con este símbolo
o simplemente con la letra que representa el vector, pero sin negrita y sin la flecha encima. Dos maneras de hacerlo. Lo más usual es esta, pero en algunos libros también usan esta notación, así que no se vayan a asustar si miran una o la otra. Ambas representan la magnitud de un vector. Entonces, la magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Si tuviéramos un vector en tres dimensiones, por ejemplo este, la magnitud se la calcula de igual manera, solo que se le agrega otro término a la suma dentro de la raíz cuadrada. Entonces, la magnitud del vector será igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Simplemente es eso. Sería como una versión extendida del teorema de Pitágoras. No sé si se pueda decir eso, pero funciona. Entonces, miren que simplemente se aplica eso. Es una fórmula sencilla y ya está. Entonces tenemos que la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Si distribuimos el cuadrado a cada término del producto dentro del paréntesis, obtenemos esto que está aquí. 1 al cuadrado, metro al cuadrado, más 2.2 al cuadrado, metro al cuadrado. Como tienen las mismas unidades, es decir, metros al cuadrado, esto se puede sumar. Si hacen la suma, les debe dar 5.84 metros al cuadrado. Dentro de la raíz, ahora tengo un producto. Tengo este número multiplicado por metro al cuadrado. Hay una propiedad de las raíces que me permite separar la raíz en cada término del producto, al igual que los exponentes. Es decir, que la raíz de un producto es el producto de las raíces. Eso lo puedo aplicar aquí. Miren que repartí la raíz al número y también repartí la raíz al metro cuadrado. Pero la raíz de metro cuadrado es simplemente metro. Así que resulta esto. Si hacen esto en la calculadora, les debe dar aproximadamente 2.4 metros. Miren que estoy dejando las respuestas con dos cifras significativas porque los datos que nos han dado en el enunciado tienen dos cifras significativas. No podemos dejarlas con más porque la teoría sugiere dejar la respuesta final con el menor número de cifras significativas involucradas en los datos. Este número, por lo tanto, representa la distancia del vehículo robot al módulo de descenso. Y con esto ya hemos cumplido con todos los requerimientos que nos pedían en el inciso A. Ya tenemos la distancia del vehículo explorador al módulo de descenso y ya tenemos las coordenadas X y Y del vehículo explorador a los 2 segundos. Ahora vamos a leer el inciso B. El inciso B dice: obtenga los vectores de desplazamiento y velocidad media del vehículo entre t igual a 0 segundos y t igual a 2 segundos. El vector de desplazamiento se define como el cambio en la posición. Esto equivale a decir la posición final menos la posición inicial. Gráficamente es un vector que inicia en el punto de partida, valga la redundancia, en la posición inicial y termina en la posición final. Es decir, sería un vector de esta manera. Miren que con ese vector ya nos podemos dar una idea de lo que debemos obtener cuando lo calculemos. Si se imaginan un plano cartesiano así, se van a dar cuenta que el vector de desplazamiento tiene una componente negativa en X y una componente positiva en Y. Eso ya nos da una idea de lo que debemos obtener. Nos ayuda a verificar los resultados. Entonces, miren que para calcular el vector de desplazamiento solo nos falta conocer la posición inicial, es decir, la posición que tiene el vehículo robot cuando el tiempo vale 0 segundos. Y eso es lo que debemos hacer ahora, calcular esa posición. Aunque del gráfico se puede ver que la posición inicial es esta, es este vector horizontal que se mira aquí. Y ese vector tiene las siguientes componentes. El vector de posición inicial tiene una componente de 2 metros en la dirección X.
en la dirección del vector unitario y. Y no tiene componente en y, es decir, la componente en y vale 0, por eso no la escribo. Esto lo voy a hacer abajo, pero miren que ya sabemos cuánto debe dar. Entonces les voy a mostrar lo que hice. Aquí está escrito. El vector de desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. La posición final ya la calculamos, fue lo que acabamos de hacer, la posición que tiene el vehículo robot en un tiempo de 2 segundos. Solo nos falta calcular la posición inicial. Debemos reemplazar el tiempo de 0 segundos donde aparezca la variable independiente tiempo en las coordenadas x y y. Le puse el subíndice 0 porque estamos hablando de la posición inicial, como para que se distinga de las coordenadas x y y que calculamos antes, que representarían la posición final. Dicho eso, miren que solamente reemplacé el 0 donde estaba la variable independiente tiempo. Si hacen los cálculos, 0 al cuadrado da 0 y 0 por este número da 0. Así que todo este término se hace 0. 2 metros menos 0 es igual a 2 metros. Acá miren que tenemos 1 por 0, esto también da 0. Y 0.025 por 0 al cubo, esto también da 0. 0 más 0 da 0 metros. Con las componentes del vector posición inicial podemos construir el vector posición inicial. Noten que la componente en y vale 0, así que ustedes si quieren no la escriben. Yo la puse aquí para que se mire claramente. Ahora ya podemos calcular el vector desplazamiento. Para eso tenemos que restar la posición final menos la posición inicial. Eso es igual al vector posición final menos el vector posición inicial. Tenemos que distribuir el signo menos a cada término del vector posición inicial, lo que resulta en esto. Miren que yo dejé la componente y que vale 0 para que noten que se debe restar las componentes en x correspondientes y las componentes en y correspondientes. 1 menos 2 resulta menos 1 y 2.2 menos 0 resulta 2.2. Y de esa manera obtenemos que el vector de desplazamiento es igual a menos 1 metro en la dirección y más 2.2 metros en la dirección j. O lo que es lo mismo, menos 1 metro en la componente x más 2.2 metros en la componente y. Y con eso ya tenemos el primer requisito del inciso B, el vector desplazamiento. Como ya tenemos el vector desplazamiento entre el tiempo inicial igual a 0 segundos y el tiempo final igual a 2 segundos, ya podemos calcular la velocidad media en ese intervalo de tiempo. Aquí lo hice. La velocidad media se define como el desplazamiento dividido entre el tiempo que se demora en hacer ese desplazamiento. Sabemos que delta t es igual al tiempo final menos el tiempo inicial. El tiempo final es 2 segundos y el inicial es 0 segundos. 2 menos 0 resulta 2. Y arriba en el numerador solo colocamos el vector desplazamiento que obtuvimos antes. Luego podemos repartir este denominador común a cada término de la suma, a cada componente del vector, para obtener esto. Si dividen menos 1 metro entre 2 segundos, les da menos 0.50 metros sobre segundo. Miren que tenemos unidades de velocidad. Lo mismo pasa en la componente y. Si dividimos 2.2 metros entre 2 segundos, obtenemos 1.1 metros sobre segundo. Quiero que tengan claro que la velocidad media es una cantidad vectorial, porque estamos dividiendo el vector de desplazamiento entre el escalar tiempo. Cuando uno multiplica o divide un vector por un escalar, la dirección de este vector no cambia, lo que cambia es el tamaño. Por lo tanto, el vector de velocidad media apunta en la misma dirección que el desplazamiento, pero tiene un tamaño diferente. Además, quiero que tengan claro que
la rapidez media es distinto a la velocidad media. La velocidad media es una cantidad vectorial. La rapidez media es una cantidad escalar que se define como la distancia recorrida dividido entre el tiempo que tarda en recorrerse esa distancia. No confundir estas definiciones. La velocidad media puede en algunos casos ser cero, mientras que la rapidez media sea distinta de cero. Ojo con eso, es muy importante que sepan distinguirlo. Entonces, que quede muy claro que la velocidad media es una cantidad vectorial y la rapidez media es una cantidad escalar. La rapidez media se define como la distancia de la trayectoria recorrida entre el tiempo que tarda en recorrer esa distancia. La distancia es una cantidad escalar, el tiempo es una cantidad escalar. Miren acá, la velocidad media es un vector, porque se define como el vector desplazamiento dividido entre el escalar tiempo. Si dividimos un vector por un escalar, el resultado es otro vector. Además, se cumple que cuando uno divide un vector por un escalar, la dirección se mantiene, lo que cambia es el tamaño. Es decir, la dirección del vector desplazamiento es la misma dirección que el vector velocidad media. Lo que cambia es el tamaño de esos dos vectores y las unidades, claro está. El desplazamiento se mide en metros y la velocidad media en metros sobre segundo. Espero que quede claro eso. Con esto ya tenemos todo lo que nos pide el inciso B. El vector de velocidad media es este y el vector de desplazamiento es este. Ahora vamos a solucionar el inciso C. El inciso C dice: deduzca una expresión general para el vector de velocidad instantánea del vehículo. Exprese la velocidad instantánea en el tiempo de 2 segundos en forma de componentes y en términos de magnitud y dirección. Observen que en el gráfico nos muestran la velocidad instantánea para el tiempo de 0 segundos, de 1 segundo y de 2 segundos. A partir de aquí podemos ver que la dirección del vector velocidad instantánea que debemos obtener es de 128 grados medidos respecto del eje X positivo en sentido antihorario. Eso lo vamos a ver ahora que lo calcule. Miren que para calcular la velocidad instantánea debemos usar las componentes de la posición, tanto la componente en X como la componente en Y en función del tiempo, porque la velocidad instantánea se define como la derivada respecto del tiempo del vector posición. Para poder derivar esto, debemos considerar el vector posición en función del tiempo. Así que voy a considerar este vector posición que está representado con las componentes X y Y en función del tiempo. Ahora les voy a mostrar el procedimiento que seguí. Miren que empecé con la definición de velocidad instantánea. La velocidad instantánea es la derivada respecto del tiempo del vector posición. Entonces reemplazamos a lo que equivale el vector posición aquí. Como tenemos la derivada de una suma, podemos repartir la derivada a cada término de la suma. Ahora solo nos queda reemplazar a lo que equivale la función de la posición en X y la función de la posición en Y. Eso lo hice aquí. Miren que simplemente reemplacé. Ahora vuelvo a distribuir la derivada a cada término de la suma en cada componente. Miren que en la componente en X tengo esta suma o resta, es lo mismo, la suma es el caso general, por eso lo digo. Entonces nos queda la derivada del primer término, que es 2 metros, menos la derivada del segundo término. Lo mismo hacemos para la componente en Y. La derivada del primer término, perdón, la derivada del primer término más la derivada del segundo término. Miren que la derivada de una constante es 0. Entonces, la derivada de 2 metros, que es una constante, debe ser 0. Esto de aquí se hace 0. Por eso ya no lo coloco. Aquí tengo la derivada de un producto. El producto de una constante
por la variable al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Debemos recordar que las constantes pueden salir de la derivada cuando están en producto. De modo que esto lo puedo escribir como menos 0.25 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por la derivada respecto del tiempo al cuadrado. Acá hago lo mismo. Las constantes las saco de la derivada y simplemente me queda 1 metro sobre segundo multiplicado por la derivada respecto del tiempo más 0.025 metros sobre segundo al cubo por la derivada respecto del tiempo al cubo. Miren que saqué esta constante. Ahora lo que debemos hacer es solucionar las derivadas que están señaladas. Para eso, primero notemos que lo que vamos a derivar son potencias. Y derivar potencias es sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es tomar el exponente y bajarlo a multiplicar con todo y signo. Miren que el exponente es positivo. Positivo por negativo resulta negativo. 2 por 0.25 resulta 0.50. Ahora, al exponente que tenía se le resta 1. 2 menos 1 resulta 1. Y tiempo a la 1 sigue dando tiempo. Así que la componente en x queda de esta manera. Hacemos lo mismo para las otras derivadas. Aquí noten que el tiempo no tiene ningún exponente, o mejor dicho, no se mira ningún exponente. Cuando no se mire nada, deben asumir que como exponente hay un 1. Entonces, si bajo el 1 a multiplicar, me queda 1 por 1, eso sigue resultando 1. Si le resto 1 a ese exponente, me queda 1 menos 1, 0, ¿verdad? Queda tiempo a la 0. Pero tiempo a la 0 deben entender ustedes que da 1. Ese 1 queda multiplicando aquí. Y 1 por 1 sigue dando 1. Por esa razón, en este término queda 1 metro sobre segundo. Si hacemos lo mismo en el segundo término de la componente y, tenemos que 3 por 0.025 da 0.075. Si le restamos 1 al 3 queda 2. Entonces queda t al cuadrado. Y es todo eso que es la componente en y multiplicado por el vector unitario j. Y de esa manera hemos calculado la velocidad instantánea en función del tiempo. Lo que pide el inciso C es encontrar la velocidad instantánea a los 2 segundos. Para eso tenemos que evaluar los 2 segundos donde está la t en esta función vectorial que acabamos de encontrar. Antes de hacer eso, quiero explicar algo que se me estaba olvidando mencionar. Miren que aquí tengo la derivada de esta suma. Yo debo repartir la derivada a cada término de la suma, de esta manera. Derivada respecto del tiempo de x multiplicado por el vector unitario y. Pero miren que yo saqué al vector unitario y de la derivada porque es una constante. ¿Y por qué es una constante? Porque el vector unitario y es un vector que siempre apunta en la dirección positiva del eje x y siempre tiene tamaño 1, siempre tiene una magnitud igual a 1. Lo mismo pasa con el vector unitario j. Sale de la derivada porque siempre apunta en la dirección positiva del eje y siempre tiene una magnitud igual a 1. Eso no cambia con el tiempo, siempre será así. Como siempre tienen la misma dirección y el mismo tamaño, se dice que son constantes, por eso los saco de esa derivada, al igual que hice con los números acá. Bueno, aquí no fue más abajo, pero ya me entienden. Entonces lo que quiero que quede claro es que me salté este paso y directamente escribí el vector unitario afuera de la derivada, para que quede claro. Pero ese vector unitario sale de la derivada porque es constante. El vector unitario y el vector unitario j salen de la derivada porque son constantes. Eso era lo que quería aclarar. Ahora sí, ya podemos evaluar la velocidad instantánea a los 2 segundos. Eso lo hice más arriba. Espérenme que me pase. Aquí. Entonces, miren que simplemente sustituí los 2 segundos donde aparecía la variable tiempo. Aquí y aquí. Entonces, miren que tengo 2 multiplicado por menos 0.50. Eso da menos 1.0 metros sobre segundo.
Miren que queda unidades de velocidad. ¿Por qué queda eso? Porque acá en este denominador tengo segundo al cuadrado, el cual lo puedo escribir como segundo multiplicado por segundo. Y de esa manera se pueden dar cuenta que uno de estos segundos dividiendo se cancela con este que está multiplicando y me queda metro sobre segundo. Acá miren que tenemos 2 segundos elevado al cuadrado, por lo tanto debo distribuir el cuadrado a cada término de ese producto, para que me quede 2 al cuadrado multiplicado por segundo al cuadrado. Miren que en estas unidades tengo metros sobre segundo al cubo. Ese segundo al cubo que está en el denominador lo puedo escribir como segundo multiplicado por segundo al cuadrado. Si cancelo este segundo al cuadrado con este de acá, me queda metro sobre segundo. Y de esa forma, miren que todos los términos quedan en las mismas unidades. Y eso debe ser así porque lo que estamos calculando es una velocidad. Y además, en las sumas debemos tener las mismas unidades para poder sumar. Si hacen el producto de 2 al cuadrado por 0.075, les debe dar 0.30. Ahora debemos hacer esta suma que tenemos en la componente y. 1 más 0.30 resulta 1.3 metros sobre segundo. Y de esa manera hemos obtenido el vector velocidad en el tiempo de 2 segundos. Este es el primer requisito del inciso C, escribir la velocidad instantánea en el tiempo de 2 segundos en forma vectorial. Ahora debemos calcular la magnitud y la dirección. Eso lo hice aquí. Lo primero que hice fue sacar la componente en X y la componente en Y, para que quede claro lo que voy a hacer. Miren que la magnitud del vector velocidad instantánea es la rapidez instantánea, o simplemente se la conoce como rapidez. Eso es igual a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Reemplazando los datos obtenemos esto que está aquí. Miren que tenemos dentro del paréntesis un producto y una fracción. Por lo tanto, podemos repartir ese exponente a cada término del producto y de la fracción. De modo que nos queda menos 1 al cuadrado, metro al cuadrado y segundo al cuadrado. Lo mismo pasa con el otro término. Queda 1.3 al cuadrado, metro al cuadrado y segundo al cuadrado. Miren que es importante usar paréntesis aquí porque el cuadrado afecta también al signo menos. Por lo tanto, este número de aquí quedará positivo. Realizando esta suma, resulta 2.69 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Aquí aplico una propiedad de las raíces que me permite separar la raíz en cada término del producto. Entonces yo me estoy imaginando el producto de 2.69 por esta fracción. Si separo de esa manera nos queda 2,69 dentro de la raíz multiplicado por la raíz de metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Pero a su vez yo puedo repartir esta raíz a cada término de esta fracción. De modo que puedo escribir raíz cuadrada de metro cuadrado dividido entre raíz cuadrada de segundo al cuadrado. La raíz cuadrada de metro cuadrado es metro. La raíz cuadrada de segundo al cuadrado es segundo. De esta manera hemos obtenido las unidades correctas de la rapidez, metro sobre segundo. Ahora, si calculan la raíz cuadrada de 2.69, les debe dar aproximado a dos cifras significativas 1.6 metros sobre segundo. Y esta es la rapidez que tiene el vehículo robot a los 2 segundos. Este valor representa la magnitud del vector velocidad instantánea que tiene el vehículo robot a los 2 segundos. Es decir, representa el tamaño del vector de velocidad instantánea que tiene el vehículo robot a los 2 segundos. Ahora debemos encontrar la dirección en la que apunta ese vector. Para eso voy a usar la función tangente. Miren que el vector velocidad instantánea apunta de esta manera. Tiene una componente negativa en X y una componente positiva en Y. Es decir que en X tiene un valor de menos 1
y en Y tiene un valor de 1,3. Bueno, las unidades en cada eje son metros sobre segundo, metros sobre segundo. Miren que lo que yo hice fue, primero que todo, calcular el ángulo teta, es decir, el ángulo que forma ese vector respecto del eje Y positivo. Para eso voy a aplicar la función tangente. Recuerden que la función tangente se define para un triángulo rectángulo, y en un triángulo rectángulo los catetos siempre son positivos. Por lo tanto, yo voy a tomar las magnitudes de esas componentes para que siempre queden positivos. Mire que la tangente del ángulo teta se define como el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. El cateto opuesto al ángulo teta es el que está al frente. Y el valor de este cateto es la magnitud de la componente en x de la velocidad. El cateto adyacente es el que está al lado del ángulo. Y el valor de ese cateto es la magnitud de la componente en y de la velocidad. Por lo tanto, queda que la tangente de θ es igual a la magnitud de la componente en x de la velocidad instantánea dividido entre la magnitud de la componente en y de la velocidad instantánea. Eso es igual a 1 metro sobre segundo dividido entre 1,3 metros sobre segundo. Miren que el valor absoluto de menos 1 es 1. El valor absoluto siempre da un número positivo. Ahora miren que en esta fracción tengo metros sobre segundo en el numerador y metros sobre segundo en el denominador. Eso se puede cancelar, de modo que nos quedan números sin unidades, y así debe ser. Para poder calcular un arco tangente debemos tener un número adimensional. ¿Por qué calculo un arco tangente? Eso lo quiero explicar. Miren que tengo, en resumen, que la tangente de θ es igual a 1,0 dividido entre 1,3. Para despejar la tangente, yo debo aplicar la función inversa de la tangente en ambos lados del igual, de modo que me quedaría arco tangente de la tangente de θ, y esto igual al arco tangente de 1,0 dividido entre 1,3. Miren que apliqué la función inversa de la tangente en ambos lados del igual. Al ser la función inversa, pues lo que pasa es que el arco tangente de la tangente da θ. Por ejemplo, si ustedes hacen en la calculadora arco tangente, bueno, en la calculadora no aparece arco tangente, sino que aparece como tan a la menos 1 de la tangente de 45 grados, por ejemplo. Si hacen eso en la calculadora, les va a dar 45 grados. Es decir, esto es como si se cancelara y da el valor que está aquí. Por eso yo puedo decir que el arco tangente de la tangente de θ resulta θ. Y en el otro lado, pues sí me queda indicado arco tangente de esta fracción, porque aquí no hay con quien cancelar ese arco tangente. Espero me hayan entendido esa explicación, porque voy a borrar un poco esto para que me quede más limpio. Eso. Entonces tenemos que θ es igual al arco tangente de esta fracción. Si lo hacen en la calculadora, les va a dar aproximadamente 38 grados. Miren que 38 grados es el valor de este ángulo θ. Pero si recuerdan de la gráfica que les mostré, ahí nos daban el número del ángulo que va desde el eje X positivo hasta el vector. Y ese ángulo era 128. ¿Y cómo se obtiene ese 128? Pues miren que si a este ángulo que tiene 90 grados le sumamos el ángulo θ, obtenemos todo el ángulo alfa que tengo aquí dibujado. Por esa razón, yo aquí al ángulo θ de 38 grados le sumé 90 grados. 90 grados es lo que mide este ángulo de aquí, es un ángulo recto. 38 grados más 90 grados da 128 grados. Y de esa manera hemos obtenido la dirección del vector velocidad instantánea, la magnitud de ese mismo vector que representa la rapidez instantánea en ese tiempo, y además tenemos ya el vector velocidad instantánea a los 2 segundos. Con eso ya tenemos todo lo que nos pide el inciso C.
Eso es todo por este video. Espero que les haya gustado, que les haya ayudado a entender estos conceptos que son fundamentales para el estudio de la física. Si fue así, si les gustó el video, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Si alguien tiene la capacidad económica de hacer alguna donación, lo puede hacer a través de PayPal si están fuera de Colombia, o a través de Nequi o Ahorro a la Mano si están en Colombia. La información la dejo en la descripción del video. Sus donaciones serán de gran ayuda para poder continuar con este proyecto, ya que los anuncios de YouTube prácticamente no dejan ingresos. De verdad, cualquier donación será de gran ayuda para poder continuar con este proyecto. No siendo más, muchas gracias por ver el video hasta aquí y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.